Bienvenidos todos una vez más a esta casa que quiere ser la casa de todos, nuestra Catedral de Buenos Aires. Como digo siempre, el mensaje que compartiré quiere ser un aporte a la luz de la palabra de Dios para la reflexión de todos los actores de la sociedad argentina, convencido que entre todos construimos la patria, más allá de saber que luego puedan ser tomadas frases aisladas para querer alimentar la fragmentación. La parábola del buen samaritano es un ícono capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que debemos tomar para reconstruir esta patria que amamos y que nos duele a la vez. Ante el dolor, ante tantas heridas, la única salida es ser como el buen samaritano. Toda otra opción termina o bien del lado de los salteadores o bien del lado de los que pasan de largo, sin compadecerse del dolor del herido del camino. Justamente, la lectura comienza hablando de un camino peligroso. El camino entre Jerusalén y Jericó era una vía de paso para caravanas comerciales y peregrinos. Dado el terreno desolado, quienes transitaban por ese camino eran presa fácil para los bandidos, quienes encontraban numerosos escondites y rutas de escape hacia el desierto, donde nadie los perseguiría. Cuando Jesús dijo que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, sus oyentes seguramente reconocieron los peligros que entrañaba ese viaje. Por eso se lo conocía desde la antigüedad como el camino sangriento. A veces, como sociedad argentina, también recorremos caminos peligrosos, no por cuestiones geográficas, sino porque no nos llevan a ningún buen lugar o nos meten en laberintos sin salida. El camino de la intolerancia, el de los enfrentamientos constantes, el de la descalificación del otro por pensar o ser distinto, el camino de la crueldad hacia los más débiles, el sendero de la discriminación por cuestiones de raza, religión o domicilio. Caminos en los que algunos aprovechan para dividirnos, para enfrentarnos, robándonos las esperanzas de salir juntos adelante, escondidos en todas las épocas en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos. Y esto no es cuestión de ser de tal o cual partido político o gobierno de turno. Es cuestión de ser o no honestos y transparentes, ser y parecer, ahora y siempre. Los asaltantes también han recorrido los caminos de nuestra historia, robando sueños a los jóvenes, robando posibilidades de progreso a las familias trabajadoras, sustrayendo dignidad a los más frágiles, apropiándose de las esperanzas y los esfuerzos de un pueblo que a pesar de todo quiere vivir mejor y por eso está ajeno a las discusiones eternas y alejadas de la realidad que en su nombre tienen los dirigentes. Por eso, el Papa León XIV decía el sábado pasado respecto a este Evangelio: antes que cualquier otra consideración intelectual o convicción ideológica, el impacto con quien yace delante de nosotros, despojado de todo, llama a la proximidad. Es por ello que todos los días enfrentamos la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo. La parábola nos lo relata. El amor está siempre en la libertad y la libertad está en las decisiones. Hay también quien elige no hacerse prójimo y quien decide no decidir. El hombre asaltado y despojado de todo queda al borde del camino.
Un levita y un sacerdote lo ven y siguen su camino, ya sea por estar apurados, por miedo o por egoísmo, pero pasan de largo. En este 9 de julio, pidamos juntos a Dios que nos independice de la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren. Los heridos del camino de la vida, los enfermos, los jubilados, los adolescentes y jóvenes víctimas del negocio de los narcotraficantes, los desocupados, las personas con discapacidad. Hoy queremos hacer presente en este Te Deum sus vidas, sus rostros, sus historias concretas. No cifras o diagnósticos, sino sus nombres, y sin pedirles antecedentes de pobre, como preguntándoles desde cuándo están viviendo esa difícil situación. Ya lo sabemos todos, con sinceridad, que esta realidad no es nueva y duele hace años. El samaritano vio al hombre herido y se conmovió. Detenerse, conmoverse, abajarse, llorar ante el dolor de otros. Quien se deja llevar por esta dinámica de compasión y de misericordia, comienza a vivir de un modo diverso, a ser ciudadano de un modo diverso, a trabajar de un modo diverso. Se dará una relación entre personas, con sus cuerpos y su interioridad, con sus historias y sus sueños. Y como dice el Papa León, aún en tiempos de inteligencia artificial, un algoritmo nunca podrá sustituir un gesto de cercanía o una palabra de consuelo. Y siguiendo el relato del Evangelio, el samaritano tiene conciencia que el amor y la ayuda se organizan, que no puede solo, que tiene que trabajar con otros. Por eso recurre al dueño de un hospedaje para socorrer entre los dos al hombre herido. En este 9 de julio, día de nuestra independencia, pidamos también a Dios nos independice del individualismo, de la competencia feroz por el protagonismo, del internismo y la mezquindad política, de querer llevarnos los aplausos cuando hacemos algo por los demás. Y luego el samaritano dice, cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. Lo que gastes de más no siempre es sinónimo de derroche o de despilfarro. A veces es invertir en los más débiles, como el caso de la lectura de hoy, porque se necesitaba mucho cuidado para sanar al herido. También hay ejemplos actuales, como cuando vemos que algunos centros de discapacidad tienen muchos trabajadores en proporción a las personas que atienden, y a priori se puede pensar que es un despropósito, pero luego, conociendo bien la dinámica de la institución, descubrimos que es una inversión que profesionales y asistentes entregados y comprometidos acompañen y estimulen a cada uno de los beneficiarios, por caridad, pero también por justicia. Justamente, en la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV, dice que la justicia social se reconoce por la capacidad de un orden social, económico y político que permita a todos, y en particular a los más frágiles, vivir de manera realmente humana, sin que ninguno se quede atrás. Demos gracias a Dios por tantos ciudadanos que han decidido vivir la cultura de la proximidad y la acogida, por tantos argentinos que día a día se ponen la patria al hombro y desde temprano ponen lo mejor de sí para salir adelante, haciendo enormes esfuerzos, muchas veces anónimos. Demos gracias por los que siguen apostando por la fraternidad, conmoviéndose con los que sufren, comprometidos con pequeños, grandes gestos de solidaridad y amor al prójimo, a pesar de las críticas y los comentarios crueles que profundizan heridas sin resolver nada. Hermanos, la patria nos pide hoy un gran examen de conciencia colectivo. No miremos al costado buscando culpables eternos. Preguntémonos todos los argentinos y cada uno,
¿Estoy actuando como los que pasan de largo o estoy dispuesto a ser la posada que reciba y sane a los heridos? Las heridas sociales necesitan la templanza del diálogo, la justicia social y la honestidad innegociable. Desde anoche, en distintos puntos del país se canta el himno nacional. Su letra empieza con una invitación a escuchar. Oíd. Qué importante este comienzo. En la tradición judeo-cristiana esta invitación tiene una hondura impresionante. Escucha Israel, Shema Israel. Es la invitación que resuena en el libro del Deuteronomio del Antiguo Testamento. La actitud religiosa de escuchar tiene como trasfondo una capacidad humana elemental, porque escuchar es la actitud básica del que quiere pensar con amplitud y apertura, del que sabe ampliar sus límites estrechos, del que se abre a la realidad para dejarse interpelar y interpelar también sus propios esquemas mentales. Aprendemos a hablar escuchando, y escuchando recibimos enseñanzas que necesitamos para sobrevivir y para progresar. Escuchando a los demás aprendemos a respetarlos y a tratarlos como ellos necesitan que los tratemos. Reconocemos sus valores y nos compadecemos de sus angustias. Escuchando, atentos a la realidad que corre más allá de nuestro pequeño mundo, también podemos reconocer los llantos, los lamentos, los gritos que claman pidiendo ayuda. Entonces, volvemos a tomar la decisión de salir de nuestra coraza para caminar con los demás. Que este 9 de julio nos comprometamos a caminar unidos hacia un desarrollo integral que tanto anhela nuestro pueblo. Que lo hagamos construyendo puentes donde algunos quieren levantar muros, con gestos concretos de cercanía y de acogida con los heridos de la vida, escuchando su clamor y convencidos que Argentina necesita de todos, porque nadie es descartable, todos somos importantes. Y vaya si lo sabemos hacer. Estos días, movilizados por los colores de la selección nacional, se nos enciende el alma, nos unimos en un abrazo con todos, construimos un sueño colectivo y valoramos que el trabajo sea en equipo. Sigamos entonces con la camiseta puesta y con pasión hagamos realidad el mensaje que Lionel Messi publicó alguna vez en sus redes sociales. Y cito: demostramos una vez más que los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito de este grupo, que está por encima de todas las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño, que también es el de todos los argentinos. Lo logramos. Amén.